Este es el Museo de la Prefectura de Kanagawa de la Historia Natural. Este museo tiene huesos de dinosaurios, tiene animales disecados, meteoritos que puedes tocarlos, está increíble. También te enseñan por qué da vueltas la luna alrededor del planeta, y hay un programa también para poder saber la información sobre. El museo se llama Este museo se llama Seimei no Hoshi Chikyū Hakubutsukan, el Museo de Historia Natural de la Prefectura de Kanagawa. Este museo se hizo en 1995 en marzo. Está muy cerca de Hakone y puedes llegar aquí en la misma línea de tren. Hakone es una zona turística muy cerca de Tokio. En el primer piso puedes encontrar información sobre los planetas, cómo está hecha la capa del planeta Tierra, sus minerales. Es un meteorito que cayó en Australia en 1911. También hay una maqueta del planeta Tierra grande y tiene lucecitas. Cada lucecita indica un volcán. También hay una maqueta un poco más chiquito que el planeta Tierra, pero está la luna. La puedes tocar y se ven los hoyos donde caían meteoritos, ya ves que tiene hoyitos por todos lados. También en la entrada, hasta el inicio, hay meteoritos, ¿no? Lo puedes tocar, está grandote. Según esa piedra es de Australia, muy grande. Y pesa como 3 toneladas, o sea, como un coche, ¿no? Muy grande, muy pesado. Al avanzar un poco más, te encuentras con los huesos de los dinosaurios, empezando por el tiranosaurio, el estegosaurio. Están grandes a tamaño real, ¿no? También puedes ver cómo están limpiando los fósiles o fósiles que acaban de llegar, se nota que acaban de llegar y que están con un poco de tierra así, los están limpiando para ponerlos en el museo y se ve bien padre, ¿no? Porque tienen sus cepillos de dientes así bien chiquitos y este cepillo y no sé qué. Yo me quedé, ¿qué es esto? Pero, al avanzar un poco más te encuentras con los animales. Son de verdad, solamente que están disecados, ¿no? Hay de todo, es tamaño real, ¿no? Entonces vi a la jirafa que está grandota y me quedé, hola, muy grande, ¿no? Estaban los animales y también había una parte especial de pájaros y de bichos. Había un árbol en el centro, grande. Estaba cortado hasta la mitad, ¿no? Pero muy grande. También está una planta carnívora, no sé si la conozcan, pero es como 4 pétalos así, se llama Rafflesia. Se come, saca líquido ácido. También había bichos, ¿no? Estaban bien padres los escarabajos, había de todos los colores, rojo, amarillo, azul oscuro, azul un poco más oscuro y así, o sea, de todos los colores. Había no sé si es mantis o una cosa así, mantis, saltamontes, una cosa así, pero grandote, de más o menos 30 centímetros. Parecía como un palo de madera, con un buen de patas por ahí, ¿no?
También había mamuts tan muy sorprendentes, sus cuernos grandes. Estaban muy sorprendentes, eran sus colmillos grandes, porque wow, estaban los colmillos de este tamaño muy padre. En su colección hay piezas de más de 4.600 millones de años. En el museo hay más de 10.000 piezas. Hay desde bichos muy chiquitos hasta dinosaurios grandes. Lo bueno de este museo es de que todos los animales y los bichos son reales, solamente que están disecados. La entrada de los adultos cuesta 520 yenes. Los menores de secundaria es gratis. Hay también una parte sobre las plantas. Según esas plantas no son de todo el mundo, o sea, son de Japón, ¿no? Pero estaban en tamaño real, de verdad, ¿no? En sus cristales, ¿no? Había desde chiquititas hasta grandes. Había, de hecho, es el que dije hace un momento, el árbol ese grandote, ¿no? Ese era real, supongo. Hay otra habitación donde en la entrada hay un libro que dice que la historia del ser humano, ¿no? Están los cráneos desde cómo fue evolucionando, también las cosas que usaban en la prehistoria los seres humanos, las cosas que comían, varias cosas, ¿no? También en el segundo piso hay una biblioteca donde puedes encontrar información sobre las cosas que hay en ese museo. O sea, por ejemplo, si te da curiosidad cómo será el tiranosaurio, tiene escrito, ¿no? Pero no tanto. Entonces vas a la biblioteca y ves un libro y dices, el tiranosaurio tal cual, algo así. No, lo malo es de que no lo puedes sacar del o sea, lo tienes que leer solamente en ese lugar. Espero que les haya gustado este video. Si llegan a venir a Hakone o así, no olviden ir, es muy bonito, y sobre todo si tienen niños. A mí me gusta y a los niños les gusta poder tocar dinosaurios y poder tocar las fósiles de los animales, y bueno, es muy padre, es una buena oportunidad. Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte al canal. Y si hay algo que quieras saber sobre Japón, escríbanlo en los comentarios. Adiós, bye, hasta la próxima.